con otros datos para que los ciudadanos, que son los usuarios finales de esa información, puedan ejercer su derecho a la transparencia, puedan ejercer su derecho de participación y colaboración con las administraciones públicas. Esto genera cierto nerviosismo en las administraciones públicas. Genera cierto nerviosismo incluso en los medios de comunicación. No olvidemos que, en cierto modo, muchos medios de comunicación, las propias administraciones públicas, los gobiernos, los políticos, viven, en cierto modo, de los procesos especulativos que se generan a través de la información. Si carecemos de una información exacta, objetiva, esto generará especulación sobre esa información. Podemos estar debatiendo mucho tiempo sobre si se ha invertido mucho o poco en determinada actuación, cuáles son los salarios de determinados cargos públicos, pero si tuviésemos esa información de manera objetiva, puntual, exacta, accesible, no discutiríamos si eso no especularíamos. Con datos públicos. Carlos, los datos, ¿sí? Te perdimos sí. El último medio minuto de tu presentación. No. Ok, bien. Como digo, la eficiencia, los datos solo son interesantes cuando se comparten y se agregan. Compartiendo la información se mejora la eficiencia del uso de los recursos públicos. Otra idea de fuerza es que debemos ir de la demanda a la oferta, y aquí quiero enfrentar un poco lo que está suponiendo las leyes de transparencia frente a las leyes de reutilización de la información pública. Las leyes de transparencia que se están promulgando en los diferentes países, en España aún no tenemos una ley de transparencia. Recientemente, estos días, se ha presentado un borrador de ley de transparencia. No olvidemos que son leyes de demanda, es decir, son leyes que nos permiten que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a solicitar información a la administración pública, y en base a esa solicitud la administración pública nos aporta información. En cambio, las leyes de reutilización, es decir, las que promueven la apertura de datos, son leyes de oferta, es decir, la administración se pone en una posición proactiva, la administración se pone en disposición de ofrecer información para su reutilización. En este sentido, son leyes mucho más interesantes, y es importante avanzar en la legislación en los términos de promover la apertura de datos. Por último, ya para terminar, quisiera hacer hincapié en una sola cuestión, ¿no? He hablado durante todo este tiempo de cuáles son las motivaciones de lo que deben hacer las administraciones públicas en cuanto a la apertura de datos. Es muy importante que esas motivaciones emanen desde los poderes públicos, que sea un diseño top-down, en el sentido de que sean los responsables políticos quienes impulsen los proyectos de apertura de datos. Estas son las iniciativas que están triunfando a lo largo del mundo, los que están generando políticas de apertura de datos desde las capas más altas de la administración pública. Pero quisiera hacer hincapié en otra cosa. El hecho de abrir los datos no implica que automáticamente se consuman. Y la realidad es que el mundo de los reutilizadores todavía está dormido. Es necesario fomentar el consumo de la reutilización. Se están abriendo datos, se están poniendo a disposición de
de los reutilizadores, pero lo cierto es que el sector tecnológico, el mundo de la emprendeduría, el mundo incluso de la investigación, de la universidad, no está accediendo a esa información, no se ha activado en cuanto a la reutilización. Es necesario ejercer, poner en marcha políticas que fomenten el consumo de los datos. Abrimos datos, pero nadie los está utilizando. La reutilización es pequeña todavía. Es necesario dar a conocer los esquemas de reutilización en cuanto a las condiciones de uso. Es necesario eliminar tasas, es necesario hablar de estándares, formar a los reutilizadores, pero es necesario fomentar el consumo. Con todo esto, lo que creo o lo que pretendía darles es una visión de las oportunidades que nos ofrece la apertura de datos y sobre todo pues trasladarles reflexiones que podemos hacer de forma conjunta y sobre todo animarles, sobre todo a los responsables políticos, a iniciar procesos de apertura de datos, que es al fin y al cabo el primer paso hacia las estrategias de gobierno abierto. Muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier pregunta que pueda surgir a continuación. Muchas gracias. Carlos, ¿estás ahí? Sí. Sí, bien. Bueno, aprovechémoslo a Carlos, así que lo tenemos disponible para hacerles unas preguntitas. Levantando la mano, les acercamos el micrófono. Perdimos la imagen, pero no el sonido. No estamos tan mal. Por favor, presentate con nombre. ¿Sí? Hola Carlos, buen día. Habla Facundo Ullate. En relación a lo que usted estaba planteando sobre el Open Data, una vez que está abierto el Open Data, estábamos haciendo referencia en algún punto específico sobre los grandes y los pequeños, que tienen mejor posibilidad de manipular esa información en un tiempo concreto y real, rápido, por las herramientas que pueden utilizar los corporativos en relación a los pequeños. Esos pequeños que pueden utilizar las informaciones que automáticamente se desprenden y que pueden hacer un juicio hasta inclusive mucho más elevado que otros, porque los seres humanos tienen una capacidad de reflexión que no necesariamente tiene que ser el más destacado que está en una corporación, pero sí va a ser siempre el de la corporación y que va a poder utilizar la información rápido para poner el mecanismo de mercado que el pequeño. Entonces, también eso es un punto que quería tocar. También, ¿qué pasa cuando la información... yo siempre estoy obviamente que de acuerdo con que la información se tiene que abrir siempre, porque esa es la manera correcta de que la democracia se sea democracia. Es como que de repente este mecanismo va a ir funcionando en relación a que el gobierno del pueblo, pero también esto sucede que en algún punto determinado, ¿qué sucede cuando en definitiva los que tienen que evaluar la información, que son también las personas que están en el poder, que estamos hablando de que en algún punto, entonces estábamos diciendo anteriormente, por lo que escuchábamos, están en boletines oficiales, como poniéndose detrás de un manto para no abrir ciertas cuestiones que sean para hacer esto de la transparencia, pero entonces en definitiva siempre va a haber alguien detrás de todo con un círculo pequeño, un poquitito más amplio, pero en definitiva con una cierta unilateralidad sobre de qué manera se puede llegar a aportar esta información y a manipularla y manipularla bien, a hacerla extensiva. Me parece que siempre va a haber, no sé si siempre, pero cuáles son las herramientas para que se vayan detectando los controles concretos de todo esto, porque siempre hay un grupo en definitiva que tiene mayor acceso, más rapidez, más recursos que la población en su conjunto, y que también habría que observar si en algún punto esto hace que el poder se perpetúe para unos pocos y que se termine la democracia. Sí.
Sí. Bueno, vamos a ver, me parece muy acertada esta pregunta porque evidentemente es un poco lo que yo trataba de decir al principio o el momento ese en el que hablé sobre la especulación respecto a los procesos, a la información. Como hemos vivido a lo largo de muchos años, los procesos de transparencia no gustan en el sentido de que es mucho mejor establecer ciertos favoritismos y utilizar determinados canales tradicionales establecidos para aportar información, dosificar la información, darla con cuentagotas, porque eso es lo que genera los procesos, como digo, especulativos, es decir, se tiene, entre comillas, a la población entretenida y no podemos hablar de futuro, de progreso, de avance. ¿Por qué? Porque no aportamos información objetiva. Cuando hablamos de la reutilización de grandes, pequeños, yo antes me refería a que en torno a la administración pública siempre han existido lo que se denominan acuerdos exclusivos, es decir, se aporta información de valor a determinadas entidades, empresas. Esto pasa, por ejemplo, en el ámbito de la información jurídica. Es un nicho, un hueco, donde siempre ha habido determinados acuerdos con determinado tipo de editoriales que han sido las que han publicado determinada información, impidiendo la reutilización a otros profesionales del gremio. Cuando esa información se canaliza a través de esos acuerdos exclusivos, por un lado, se está evitando que esa información fluya con carácter que contribuya a la competitividad, que contribuya al crecimiento económico, y esto interesa a determinados sectores de la administración pública. Estos acuerdos exclusivos son con los que hay que romper, porque, insisto, favorecen a las grandes corporaciones que tienen capacidad de acceder a esos acuerdos exclusivos, de pagar determinadas cantidades de dinero por acceder a esa información, y cuanto menos oscura, cuanto menos transparente, cuanto más inaccesible esa información, más les interesa. Esto siempre ha sido así a lo largo de la historia. Por lo tanto, la apertura de datos lo que debe contribuir es a eliminar esos acuerdos exclusivos, que afortunadamente en el caso de la legislación europea están prohibidos y deben ser denunciados. Las leyes de reutilización promueven esa denuncia de esos acuerdos exclusivos, porque hay que evitar el que determinada información se canalice a través de determinados canales solamente a unos pocos. Insisto, la falta de competencia no es buena, porque no es accesible para todo el mundo y genera esas desigualdades entre grandes y pequeños. Bien, Carlos, tenemos una segunda pregunta. Sí, Carlos, mi nombre es Ariel Bercelli. Mi pregunta es bastante simple. ¿Qué ocurre con si, por ejemplo, la información que es pública, que es producida por las administraciones, está soportada por el pago de impuestos de los ciudadanos? ¿Qué ocurre cuando la información que se produce en el contexto español es utilizada por empresas chinas, empresas japonesas, empresas norteamericanas, y pueden producir mejores servicios que lo que pueden producir las empresas españolas? ¿Cómo ven ese conflicto? En principio no hay un conflicto, porque las normas que articulan la reutilización de la información no restringen el ámbito de reutilización de la información.